Bueno, pues ya estamos aquí. Ya faltan solamente 2 días para que salga a la venta el módulo Easy Checkout para la versión 1.7 de PrestaShop. Y bueno, os voy a enseñar varias demos. Voy a empezar por la página de Gustus Universum, que es justo una página de una alumna del curso de e-commerce by yourself, que ya hemos terminado la base y pues esta sería la página de pedido, ¿vale? Este sería el Easy Checkout tal como lo tenemos ahora. La verdad es que lo hemos configurado súper básico para salir a la venta rápido, porque pues bueno, necesitan hacer una serie de acciones y ya irán mejorando la página con el tiempo. Entonces, si veis que falta alguna cosita por aquí por traducir y tal, es porque es algo que todavía nos queda por hacer en el módulo, ¿vale? Ya me ha dicho Johnny que mañana me manda las traducciones de estas 4 cabeceras. Bueno, no está la cuarta, pero hay una cuarta que es la de los transportistas, que de momento no se pueden traducir, pero mañana ya se van a poder traducir. De hecho, ayer había un error al elegir el pago con PayPal, ya lo han arreglado. Todo lo demás funciona a la perfección, por lo menos lo básico, y con las plantillas Classic, Transformer y Panda tenemos garantizado que funciona. Tanto el Social Login como el registro normal, ya veis que yo aquí he metido una dirección estándar, como las formas de pago estándar, que serían transferencia bancaria, pago contra reembolso, PayPal y algunos TPV básicos. De todas formas, os comento que en cuanto salga a la venta el módulo, tenemos totalmente presente que puede fallar con algunas plantillas o con algunos módulos de pago o de transporte, con lo cual van a tener absoluta prioridad a la hora de darle soporte. Y como ya os he comentado, la verdad que el equipo de Johnny es súper rápido a la hora de dar soporte. En 24, 48 horas como mucho suele estar solucionado el problema. Así que si dudáis si comprarlo o no, yo que vosotros lo compraba, porque además va a tener un descuento especial durante los 2 primeros meses, justamente para aquellos usuarios que quieran aprovechar el lanzamiento para probarlo y aprovecharse de que en el futuro van a tener todas las actualizaciones gratuitas, ¿vale? Entonces, si estás dudando si comprarlo o si no, porque no sabes si va a funcionar con tu módulo, bueno, yo primero preguntaría, pero vamos, optaría por comprarlo, porque vamos a meter en soporte como prioridad el hacerlo compatible con todas las plantillas y todos los módulos posibles, ¿vale? Bien, pues como te comento, este es un ejemplo de la página de pago, pero bueno, esta ya está como avanzada porque yo ya me había registrado. Ellos me han pasado algunas demos que han montado, como veis, directamente en su servidor. Esta sería una demo funcionando en la plantilla Classic, ¿vale? El módulo Easy Checkout funcionando en la plantilla Classic. Yo ya he agregado un producto al carrito, pero bueno, voy a agregar otro para que veáis el procedimiento. Podemos saltarnos este paso, ¿vale? Que lo sepáis, que tenemos la opción de decir que vaya directamente... Hay alguien cumpliendo años. Podemos decirle que vaya directamente a la página de carrito y no pase por aquí. Perdón, que no pase por aquí. Pero ahora mismo da un fallo en algunas plantillas, y es que al meternos en estos botones del carrito, bueno, no están aquí, redirige continuamente a la home, con lo cual ese es otro de los bugs que van a solucionar mañana. Mañana digo día 17 de julio, o sea, pues seguramente estáis viendo este vídeo y ya esté solucionado ese error, ¿vale? Pero para que lo sepáis, que puede activarse o no el que se vea esta página. Entonces nos vamos a ir a proceder al pago, y este sería un ejemplo de los posibles de estructuración de la plantilla, o sea, de la plantilla de la página de checkout, ¿vale? Entonces sabéis que se puede meter un texto en la parte de arriba, se puede meter un texto en la parte de abajo, están preparados esos hooks, ahora lo veréis en otro ejemplo. Se puede colocar cualquiera de los 4 bloques en cualquiera de las posiciones con el ancho que queráis, ¿vale? Estamos basándonos en el layout de 12, como veis aquí, ¿vale? Esto, para los que conocéis sus plantillas de Panda y Transformer, es muy común. Entonces nosotros decidimos de cuántos doceavos queremos que sea cada columna de cada bloque, y en qué columna y en qué bloque queremos colocar cada una de ellas, ¿vale? Tenemos el login, el de entrega o transportistas, pagos y resumen de carrito, junto con el botón de compra, que probablemente, seguramente en un futuro lo van a separar, ¿vale? Para que no haya lugar a confusión. Entonces cualquiera de estos 4 se puede colocar en cualquiera de los 4 bloques que estáis viendo aquí. De hecho, si os fijáis, en Gustus Universum yo he ocultado el de entrega, porque solamente hay un transportista, el de pago lo he metido en el segundo, y el de resumen lo he metido en el tercero, ¿vale? Está el primero login, segundo pago y tercero resumen, con el botón de finalizar el pago, ¿vale?
pero como os comento se puede cambiar, se puede poner pago el segundo y entrega el tercero, aunque eso tendrá sentido, depende de en qué tienda, ¿no? Pero bueno, aquí no han activado Social Login, pero que sepáis que está disponible. De momento tenemos posibilidad de hacer Social Login con Facebook, con PayPal y con Google+, ¿vale? Ah, mira, han metido también Amazon, y en un futuro van a meter más opciones de Social Login. ¿Qué más? Aquí tenemos otra demo, ¿vale? Que también está en su servidor, no es mía, la han montado ellos directamente. Entonces, os voy a dejar los enlaces por aquí en este vídeo. Es posible que en un futuro cambien, entonces si estáis viendo este vídeo mucho más adelante en el tiempo y veis que algún enlace falla o no se ve como lo estáis viendo aquí, no os preocupéis, iros a la página de venta del Easy Checkout porque allí vamos a tenerlo actualizado. Vale, pues aquí como veis sí que funciona el salto, nos hemos saltado el paso de la página de carrito y se ha venido directamente a la página Checkout. Aquí tenemos el hook que os decía de poner un aviso antes de lo que es el bloque del módulo en sí. Perfecto. Y tenemos pues los 4 bloques estándar en su orden estándar, pero como veis con un diseño completamente diferente, con lo cual si os fijáis pues tanto en colores como en tipografías como en o sea, es súper flexible para que lo adaptéis al diseño de vuestra propia plantilla. Uséis el diseño que uséis, vais a poder hacer que el Easy Checkout quede totalmente integrado en vuestra imagen de marca, ¿vale? Esta es otra demo, ya estamos con la cuarta demo. Bueno, tercera demo porque el otro es un sitio real. A ver si podemos irnos al carrito. Ok, wow, esta opción yo no la había visto. Se puede hacer todo en una sola columna, genial. Esto supongo que para el responsive es genial, es brutal. Aunque vaya, ya de por sí. Por cierto, si esto me lo habían preguntado antes, ¿cómo se comporta en responsive? Pues vamos a verlo. Bueno, habría que verlo, disculpas, tengo por aquí cositas de fondo. Habría que verlo más bien sobre una pantalla real, pero esto es lo que pasa en responsive, simplemente se van colocando alineadamente, ¿vale? En una vista de tablet sería algo así. Las vistas de tablet supongo que las meterán en un futuro, porque en sus plantillas Panda y Transformer consideran hasta 3 grupos de anchos de pantalla, con lo cual aquí también lo meterán, ¿vale? Ya os digo que esta es la versión de salida de Easy Checkout, pero va a estar mejorando continuamente. Esta es la básica, este es el Easy Checkout básico, pero me comentaron que luego vamos a sacar un Pro, con lo cual si este es el básico, el Pro ya no me quiero imaginar lo que será. Quizá hayan decidido al final fusionarlo y simplemente que este sea un único Easy Checkout y añadir todas las mejoras. O sea, en cualquier caso, es mejor que todos los... O sea, es mejor, quiero decir, traer más opciones de configuración y más opciones en general que todos los módulos que hay hasta ahora de One Page Checkout en el mercado de PrestaShop, ¿vale? Entonces hasta ahora va a ser el módulo más completo, más flexible. Encima no es el más caro, ¿vale? Porque todavía estamos ahí decidiendo el precio final, pero no va a ser el más caro ni mucho menos. Y os incluye el Social Login sin pagos mensuales, así que es una inversión que vais a ver retornada en poquísimo tiempo. Con las primeritas ventas lo vais a tener amortizado. Esto serían opciones de pago. Al cambiar aquí, no me voy a parar a registrarme, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que hay varias formas de mostrar los formularios de registro. Aquí está un campo por fila, pero también podemos poner 2 campos por fila. De hecho, en Gustus Universum, si me salgo, creo recordar que lo dejé así. Voy a revisar. Voy a ir a añadir un producto cualquiera a la cesta. Me vuelvo a la cesta. Ok. ¿Qué os estaba enseñando? Que ya se me ha olvidado. Aquí está, ¿veis? Podemos poner 2 campos por fila para comprimir un poco más el formulario, o dejar solamente uno, ¿vale? Como hemos dejado aquí y como está aquí. Se puede mostrar u ocultar el registrarse, el hacer el pedido como invitado, eso también.
También se puede mostrar a los transportistas en 2 columnas, que esto se me ha olvidado enseñaroslo antes. O sea, hay un montón de opciones, pero un montón. Me encanta. Se puede hacer que el resumen de carrito sea editable o no en la propia página de pago. ¿Vale? En el propio checkout. Esta, por ejemplo, es editable, mientras que esta no. ¿Vale? Como veis, aquí incluye el código de descuento. Y me voy a ir a... yo creo que ya es la penúltima o la antepenúltima demo. Está súper chulo, ¿ah? ¿Eh? Ay, no sé, a mí me encanta. Ahí tenéis. Transportista en barco. Toma. ¿Veis? La opción de crear una cuenta y la opción de pedir como invitado. O sea, aquí está solamente en inglés porque sus demos están en inglés, pero la tenemos disponible también en español y en francés. Y por supuesto es multidioma, se puede traducir a cualquier idioma que tengáis instalado en vuestra tienda. Aquí iríamos cambiando la opción de envío, la opción de pago. Aquí está el agregar, el aceptar condiciones, bueno, en fin. Este sería otra. Esta ya la había abierto yo. Vale, como veis, a nivel de diseño os permite hacer lo que os dé la gana. Es que me encanta. A ver... ah, vale. Que aquí no tengo producto en el carrito. Voy a agregar algo al carrito. No me quiero alargar mucho más. Vamos a terminar esto rápido. Lo que quería era eso, que vierais las posibilidades que hay, las demos que ya van a estar disponibles, que incluso algunas de ellas las podéis precargar, ¿vale? Y no tenéis que pararos a configurar tanto. Que sepáis que está esa opción, la enseñé en el vídeo anterior, pero aquí la tenéis en la pestaña general, podéis importar algunas de las opciones demo, aquí están, ¿vale? Que son justamente las que están por aquí. Esto estará en la documentación, así que sin problema lo veis. Aquí, por ejemplo, veis, en vez de 3 columnas mostramos solamente 2. Por la razón que sea, por diseño, por funcionalidad, por lo que sea, preferimos hacerlo así. Pues así lo tenemos, ¿vale? Y ya está, poco más. Ya os digo, voy a dejar el enlace de compra en la descripción de este vídeo en cuanto ya esté a la venta. A día 16 de julio, que es hoy, no está a la venta, pero tenemos previsto sacarlo el 18. Si acaso queda algo por arreglar, se sacará el 19, pero ya os digo que está todo revisado y prácticamente funcionando. Así que, de hecho, en Gustus Universum ya está funcionando. Hemos comprobado que el pago con PayPal sí funciona. Ok. ¡Ay! No quiero pararme. Que todo lo que es rellenar el formulario. Ok. Aceptamos los términos. Esto es cosa del RGPD de PrestaShop. Es más complicado hacer check aquí. ¿Veis? Y ahí nos llevaría directamente a la pestaña de pago. Pues ya está. No tengo mucho más que contaros. Bastante es. Que espero que os sea de mucha utilidad. Y que por supuesto que sepáis que el equipo de soporte va a estar pendiente 24 horas. Igual que con el resto de módulos y de plantillas de Sanitsu. Si necesitáis cualquier cosa me comentáis. Si hace falta... no sé, si se os ocurren mejoras, funcionalidades que necesitáis y no veáis, que a lo mejor están incluidas y no están saliendo en los vídeos, comentádmelo que os doy respuesta a todo y vamos a sacar para adelante el mejor checkout de la historia. Venga, un saludo, nos vemos prontito. Ah, regístrate en el canal.